Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 21º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 13, versículos 22 al 30. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércese por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús en su vida pública, y ahora a Jesús, mientras caminaba, alguien le preguntó: ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Una pregunta que se antoja interesante, que parece oportuna. ¿Es verdad que son pocos los que llegan al reino de Dios? ¿Es verdad que son pocos los que ganan la vida eterna? Una pregunta que a Jesús no le importó. En ese momento no centró su atención sobre la pregunta que le parece inútil. Si son pocos o muchos los que se salvan, esa no es la cuestión. Jesús respondió: Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Es decir, no es importante la pregunta de si son pocos o muchos los que se salvan, sino la verdadera pregunta es: ¿y yo estaré en el grupo de los que se salvan? ¿Cómo podría estarlo? ¿Cómo podría ser de este grupo? Jesús habla de un esfuerzo. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Significa entonces que para entrar en el reino de los cielos, para entrar en la salvación que el Señor nos ofrece, es necesario esforzarse. No caben los indolentes, los apáticos, no caben entonces los indiferentes, a los que les da igual seguir a Jesús que no hacerlo, seguir sus enseñanzas que no hacerlo. Jesús dice: cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Cuidado, Jesús está haciendo una clara advertencia con un discurso que parece amenazante. En realidad, Jesús está diciendo que es necesario esforzarse en practicar sus enseñanzas. No basta con saberlas de forma teórica, no basta con conocerlas solamente. Muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Y cuál es el criterio por el que no podrán? La aceptación o el rechazo del Señor no depende de un criterio arbitrario, sino más bien de haberse esforzado o no por entrar por la puerta estrecha. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo. Una referencia a hemos asistido a la Eucaristía. Y tú has enseñado en nuestras plazas, tal vez una referencia a hemos escuchado tantas homilías. Y nos damos cuenta entonces que no será suficiente haber participado en la Eucaristía, que es algo bueno
y necesario, muy oportuno alimentarse constantemente de la Eucaristía. Y sin embargo no basta. Participar de la Eucaristía es necesario, es importante. También no basta haber escuchado homilías. Qué bueno que las escuchemos. Es importante que escuchemos la palabra de Dios y su explicación que nos hacen los sacerdotes cuando vamos a la Eucaristía. Pero será también importante que nos esforcemos en practicar lo que hemos escuchado, que nos esforcemos en vivir el misterio que hemos celebrado. No basta con haber celebrado la Eucaristía, sino hay que vivir en sintonía con el misterio que estamos celebrando. No basta con haber escuchado muchas homilías, sino hay que poner en práctica lo que allí se nos dice. Por eso Jesús añade, pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. ¿Qué nos hace desconocidos del Señor? Que no hayamos puesto en práctica sus enseñanzas, que no hayamos sido honestos, misericordiosos, caritativos, compasivos con los demás. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces, hacer el mal nos hace dignos de la reprobación del Señor. Quiere decir entonces que cuando Jesús habla de esforzarse, habla de poner en práctica sus enseñanzas en la caridad, en el servicio, en el amor al prójimo, en la solidaridad con el que menos tiene, en el compartir de lo que Dios nos ha dado. Pero cuando Jesús habla de apartar, habla de aquellos que hacen el mal, aquellos que no pusieron por obra la enseñanza de Jesús. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Claro que Jesús está hablando a su generación, está hablando a los judíos de su tiempo, que añoraban participar del banquete del reino de los cielos junto con los grandes patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Y sin embargo, ellos participarán del banquete del reino de Dios porque han sido fieles, porque se han esforzado en practicar la palabra de Dios. Pero Jesús advierte a los que hacen el mal que ellos no participarán, que ellos solamente verán de lejos a aquellos que participan del banquete del reino de Dios y se verán echados fuera. Jesús entonces dice, vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, seguramente una clara referencia a los paganos, que eran siempre rechazados y discriminados por los judíos de su tiempo, y participarán en el banquete del reino de Dios. ¿Por qué? Por haber escuchado la enseñanza de Jesús y por haberla puesto en práctica. Pues los que ahora son los últimos, los paganos, serán los primeros por haber aceptado el mensaje de Jesús y haberlo puesto por obra. Y los que ahora son los primeros, los judíos, que se sentían seguros de la salvación por su raza, por pertenecer a un pueblo, por tener una fe, los que ahora son los primeros serán los últimos. Y Jesús con esto nos está advirtiendo, cuidado con las falsas seguridades, esas que nos llevan a creer que ya estamos salvados por haber sido bautizados, esas que nos llevan a creer que ya somos merecedores del reino de los cielos por haber asistido a misa muchos años en nuestra vida, por haber escuchado muchas homilías. No, no basta. Jesús dice, esfuércense. Significa, pongan por obra, practiquen mis enseñanzas, porque para llamarse cristiano no basta con tener una boleta de bautismo guardada en una cómoda de nuestra casa. Para ser cristiano hay que ser imitadores de Cristo, hay que ser seguidores suyos, discípulos convencidos que practican y viven el Evangelio todos los días de su vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.